lamento. Me encanta cuando tengo la oportunidad de venir. Me gusta mucho ir a un restaurante que se llama La Floresta, a comer arroz tapado. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Secretaría de Educación Departamental. Estamos en un proceso bien interesante que son las experiencias pedagógicas significativas. Me llama mucho la atención lo que dijo la profesora de Guadalupe. Nunca nos imaginamos estar aquí y miren dónde estamos. Y de eso se trata, de ir haciendo las cosas cada vez mejor para llegar a donde realmente queremos llegar. O sea, el objetivo de cada uno es llegar lo más alto posible en el trabajo que hacemos. Me han invitado a estar para este momento y yo escribí una ponencia que empieza así. Hay una pregunta que con frecuencia me hacen los niños y que es inevitable en mis charlas, conversatorios y centros literarios. ¿Cómo te hiciste escritor?, me preguntan. Y yo mismo tuve que acudir a los recuerdos para poder dar respuesta a ese interrogante. Sucedió que estando en tercero de primaria, en la escuelita pública de Pitalito, de donde soy oriundo, tuve una maestra que se ingenió una fórmula para que yo dejara la manía de decir mentiras. A los 7 u 8 años era un mentiroso compulsivo. Es más, me encantaba inventar mentiras y enredarlas con otras hasta formar unas marañas intrincadísimas que ni yo mismo entendía, pero que mis compañeritos de escuela disfrutaban y peor aún, me las creían. La maestra se llamaba Mary Basto. Era una jovencita de unos 20 años, hermosa como una muñeca, hija de una de las familias más prestantes de Pitalito y cuyos padres y los míos compartían una amistad entrañable. Por el oficio de mi papá, que fue cafetero toda su vida, los domingos nunca tuvimos su presencia en casa. Luego de esas extenuantes jornadas de jueves, viernes y sábado en las compras de café, los secaderos y silos de su propiedad, él tenía que irse los domingos muy temprano a dejar los camiones de café que las trilladoras de Neiva, del Espinal o de Bogotá le compraban. La ausencia de mi padre la cubrió mi madre con 3 programas infalibles de domingo: la misa de las 11 de la mañana, el almuerzo en familia y la inolvidable matiné del Teatro Laboyos a las 3 de la tarde. Siempre fue así. En ese tiempo, mediados de los 70s, en casa había un televisor, pero en Colombia solo había 2 cadenas, y de las cuales solo una llegaba a Pitalito. Y en casa solo se prendía la televisión cuando mi madre lo ordenaba, o sea, muy de vez en cuando. Así que yo me crié con el cine. De hecho, hoy en día la crítica dice de mi obra que es asombrosamente cinematográfica, lo cual es cierto, sin ser a propósito, pero es que así me formé. Y de esto, de la matiné de los domingos, acrecentó mi mamá mi manía de mentir. Y esto de la matiné de los domingos acrecentó mi manía de mentir, porque el lunes, en el recreo de la escuela, los niños me hacían ruedo debajo de un enorme cachingo en el patio para que yo les contara la película que ellos no habían podido ir a ver. Claro que lo que yo les contaba estaba atravesado por las aventuras que mi propia imaginación creaba y que refundía entre la de Tarzán, Santo el Enmascarado de Plata o los Pistoleros del Oeste. Y los niños me creían. La que no me creyó fue mi maestra, la señorita Mary. Y una mañana, ante la algarabía de los niños, oyéndome casi desbaratarme contándoles las mentiras de la película del domingo anterior, ella interrumpió mi intervención y les dijo a los niños que no me creyeran, que nada de lo que yo les estaba diciendo era cierto, pues ella también había ido a ver esa película y nada de eso había pasado. Pero no contenta con dejar mi honorabilidad por el piso, me regañó, me mandó al salón y me puso de tarea hasta que terminara escribir en el cuaderno de lenguaje lo que acababa de contarles a los niños. Es el castigo más hermoso que he recibido en toda mi vida. Casi una hora después, mientras en el salón mis compañeritos terminaban de copiar la lección que ella les dictaba, yo, en un rincón,
llenaba y llenaba hojas de aventuras reales e imaginarias que me dejaron exhausto, pero muy feliz. Me levanté del puesto, le entregué el cuaderno y ella, sorprendida, me miró, me tomó por los hombros, me acercó a su cuerpo y dijo, casi sin aliento, algo así como: ¿y mi hijito de dónde compró todo esto? Al día siguiente llamó a mis padres. La que asistió fue mi mamá. Ella le mostró el escrito, la felicitó, le pidió que le contara cómo era que yo vivía, cuántos libros tenía, qué más cosas había escrito. Mi pobre madre, atareada en criar a sus 11 hijos, ayudando a mi padre en la empresa familiar, dedicada a las obras sociales con las señoras del voluntariado, escasamente alcanzó a preguntarle a la señorita Mary: su merced, ¿de qué es lo que me está hablando? La señorita Mary me pedía que cada día le escribiera algo. Me ponía frente a los niños a leer. Les decía que ellos también podían hacer lo mismo. Entonces me regalaba cartillas viejas que traía de su casa. Me ponía en las izadas de bandera y en cuanto acto cultural había, para que yo leyera las tonterías que escribía y que ella admiraba y valoraba inmensamente. Y hubo algo más. Cuando yo terminé ese año, pasamos a cuarto, ella misma se encargó de hablar con el profesor y de decirle que me cuidara mucho, que no me descuidara y que me exigiera mucho en lenguaje y en lectura, en lenguaje, lectura y escritura, porque yo tenía, según ella, un talento extraordinario. Talento, capacidad o habilidad que yo no sabía que tenía, que ella descubrió, que ella cultivó y que ella desarrolló en ese año que fue mi maestra. Y el maestro de cuarto grado le hizo caso y siguió desarrollando en mí eso que ellos llamaban así, talento. Y al finalizar el año tenía en mi casa más cartillas, más libritos viejos de cuentos y hasta un tomo precioso del Tesoro de la Juventud que aún, por fortuna, conservamos en la bibliotequita de la casa paterna. Y el de cuarto le contó al de quinto, y al pasar al bachillerato ya era tan diestro en la forma de escribir, me gustaba tanto leer, que muy pronto la profesora Fabiola Peña de Historia y el maestro de lenguaje, don Teófilo Carvajal, se convirtieron en mis tutores y amigos de todo el bachillerato. Hoy, esto que les cuento, que hizo la señorita Mary, sería llamado por la Secretaría de Educación Departamental una experiencia pedagógica significativa. Quizá no lo sea. Quizá solo sea el resultado de una maestra por vocación, de una maestra que amaba su trabajo, que amaba a esos 32 muchachitos que éramos sus estudiantes y que le hizo descubrir casi de manera fortuita para qué era bueno ese niñito que a los 8 años solo sabía decir mentiras. Muchas gracias. Muchos años después, no frente al pelotón de fusilamiento, sino muchos años después, ya en el ejercicio profesional, yo quise rendirle un homenaje y quise que ella apareciera en uno de mis libros. Y entonces escribí un libro que se llama Un amigo para Alejandra. Yo les traje la edición y fue un premio nacional. Curiosamente, este libro este cuento fue un premio nacional. Esta es la edición del cuento, del concurso, pero el libro lo tiene Panamericana, lo tiene publicado hace ya muchos años en una edición de lujo, muy ilustrada, muy linda. Y quiero leerles la hojita, el pedacito donde aparece la señorita Mary Basto. La profesora empezó la clase, hizo todas las observaciones y dio todas las instrucciones que pudo, tratando de hacerse oír. El salón era chico y nosotros éramos muchos, pero en la escuela éramos poquitos, no pasábamos de 25, y el maestro nos llamaba por el nombre y nos acariciaba, y cuando regañaba decía: tendré que llamar a Gloria porque has rebajado mucho últimamente. Gloria era la mamá de uno. O dile a Enrique que te compre colores. Enrique era el papá de otro. En una ocasión, cuando estábamos en tercero, la señorita Mary nos presentó a su novio. Se iban a casar en octubre y ella nos dejaría por 2 semanas. La señorita Mary Basto era la maestra más bonita de la escuela y su novio
y había llevado una bolsa de pan de maíz para las segundillas. «Upa, pollo», le dijo Alejandro desde su pupitre cuando él le entregó la bolsa. Y la maestra se puso roja y lo quiso regañar, pero no pudo porque la risa no la dejó. La señorita Mary se casó, pero no volvió a las 2 semanas. Jamás volvió. El año lo terminamos con doña Elvia, y el día de la clausura, el director leyó una carta que nos había enviado desde Caracas. Ese día supe que Caracas era en Venezuela y que era muy lejos. En este cuento lo que quise fue acordarme de ella,